Vamos a ir rápido con esto. Esto tiene muchas diapositivas que no vamos a incluir todas, pero en general esta es la tabla de contenidos que tiene esta, esas guías. No sé si ya se las compartieron la compañera o el compañero que se las di ahorita. No sé si ya las tienen. Jóvenes, Yo ahorita las acabo de enviar. ya las tienen. Otro día las compartió, gracias. Bueno, ok, perfecto. Bueno, entonces ustedes van a tener la oportunidad de leerlas. Y en este caso, pues hay cosas que nos interesan, como la número 2, que es la clasificación y el diagnóstico de la diabetes. La número 3, prevención o retraso de la diabetes tipo 2. La evaluación médica y el acercamiento a las comorbilidades también. La número 6 es importantísima, cuáles son los objetivos terapéuticos glicémicos que uno pretende. La tecnología en la diabetes tiene mucho que ver con los cuidados, así que la vamos a mencionar un poco, al igual que el 8, un poquito de obesidad. El 9 también, que tiene que ver con el aproximamiento a los tratamientos farmacológicos que el paciente pueda tener. Probablemente nos refiramos un poquito al capítulo 14 de manejo de diabetes en embarazo. Sin embargo, la obligación de ustedes es leerlas todas, y yo les aconsejo que lo hagan ya, porque eso lleva tiempo de entenderlas y de leerlas. Aquí básicamente es como una explicación de la guía de lo que vamos a hacer. Vamos a pasar por alto la número 1 para dedicarnos a la número 2, clasificación y el diagnóstico de la diabetes. La clasificación de la diabetes está estandarizada en estas categorías siguientes. La diabetes tipo 1, donde es secundaria a una destrucción de células autoinmunes que usualmente conducen a una deficiencia absoluta de insulina. Hay que resaltar ese concepto, deficiencia absoluta de insulina. Y obviamente pues incluye el acercamiento de las enfermedades autoinmunes en la edad adulta. Diabetes tipo 2, en este caso la diferencia es que hay una pérdida progresiva de insulina por las células B. Frecuentemente están haciendo resistencia a la insulina, es decir, que el paciente sí tiene insulina, pero obviamente pues maneja el concepto de resistencia a la insulina. Cuando vamos a hablar de diabetes el día de hoy, vamos a hablar casi en el 90% de los casos sobre diabetes tipo 2. En el caso de la diabetes específica, secundaria a otras causas, que aquí incluye problemas monogénicos, también enfermedad exócrina del páncreas, que puede generar en fibrosis quística y en pancreatitis, y luego algunas inducidas drogas o químicos que inducen a diabetes, como los glucocorticoides, los que reciben tratamiento para HIV o SIDA, o después de un trasplante de órgano. La número 4 es importantísima, que es la diabetes gestacional, diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo en pacientes que previamente no eran conocidas como diabéticas. Esa es la diferencia que hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Esta es una tabla que habla de la clasificación y el diagnóstico de la diabetes, y ustedes pueden ver en esta tabla la diabetes tipo 1. Si ustedes observan, hay 3 estados, Stage 1, Stage 2, Stage 3, en donde se observan características. Por ejemplo, un paciente puede que clínicamente no haya manifestado y está en el estadio 1, donde encontramos autoinmune, normoglicemia, presintomático. Sin embargo, los criterios diagnósticos se incluyen aquí múltiples autoanticuerpos y
Por otro lado, el estadio 2, tenemos autoinmunidad, ya tenemos trastornos de la glicemia, todavía no hay síntomas. El paciente tiene múltiples autoanticuerpos contra sí mismo. Obviamente hay trastornos de la glicemia, que ustedes los pueden observar acá. Y el estadio 3 habla de hiperglucemia de nuevo inicio. El paciente está sintomático, tiene síntomas clásicos. Y aquí obviamente ya se incluyen los diagnósticos, los criterios diagnósticos de diabetes. Hay que considerar que entre el estadio 1 y el estadio 3 pueden haber hasta 15 años de diferencia. Es decir, que el paciente no va a manifestar todavía la diabetes como la conocemos. Aquí en este caso, la medición de hemoglobina glicosilada y la glucosa en plasma, cuando hay discordancia de ellos, pues obviamente hay que considerar interferencia por, vamos a ver, sí, cuando hay discordancia entre la hemoglobina glicosilada y la glucosa, debe considerarse que hay interferencia con la hemoglobina glicosilada y hay que considerar el uso de pacientes que tienen algunos otro tipo de enfermedades, como las hemoglobinopatías. Entonces ahí muchas veces hay que hacer el diagnóstico con la glucosa pre y post. En este caso, las hemoglobinopatías, sus criterios obviamente solamente en plasma, la glucosa en plasma debe ser para el diagnóstico de diabetes, es lo que yo les decía anteriormente. Si encontramos una hemoglobinopatía, únicamente la glucosa es la que nos va a servir para diagnosticar diabetes. En este caso tenemos los criterios de diagnóstico de diabetes. Estos jóvenes se los deben de saber de memoria. Obviamente, a la hora de hacer diagnóstico. Número 1, los criterios diagnósticos para diagnóstico de diabetes es una glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Nosotros no estamos acostumbrados a usar los milimoles, así que no me voy a entretener mucho en esto. Debe considerarse un ayuno bueno, por lo menos de 8 horas. El segundo criterio es glucosa mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, 2 horas después de haber ingerido 75 gramos de glucosa anhídrica disuelta en agua. O sea, uno le da glucosa 75 gramos a un paciente tomados y 2 horas después nos da mayor de 200 miligramos, obviamente ese paciente es diabético. La hemoglobina glicosilada debe estar mayor o igual a 6.5%, siempre considerando las hemoglobinopatías. Y el cuarto criterio, en pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia o una crisis de hiperglucemia, entonces ese paciente además tiene un nivel de glucosa al azar mayor de 200 miligramos, también se considera diabético. Este último, pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia, que ustedes ya saben que son los síntomas de poliuria, polidipsia, polifagia, y si a eso le asociamos una crisis hiperglicémica que se define como mayor de 300 o una glucosa al azar mayor de 200 miligramos por decilitro, entonces ese paciente tiene diabetes mellitus. En la prediabetes y diabetes tipo 2, para examinar a estos pacientes, para hacer el screening, debe ser considerado en adultos de cualquier edad con sobrepeso u obesidad. Todos ellos, los que tienen sobrepeso y tienen obesidad, deben hacerse el screening para diabetes. Luego, en los diabéticos y diabetes tipo 2,
Debe ser considerada en mujeres también con sobrepeso y con obesidad o que están planificando embarazo. Es importante establecer las reglas del juego para hacer diagnóstico, porque pueden meter ustedes una paciente que no les avisó que estaba embarazada y ustedes dejarle medicamentos que van a dañar el crecimiento y la formación del bebé. En pacientes prediabetes y diabetes tipo 2 hay que identificar y tratar factores de riesgo cardiovascular. En este caso es muy importante que la diabetes no debe verse solamente como, tiene el azúcar de 150, está bien, dejémoslo así, pues. Lamentablemente los médicos hemos caído en ese juego de dejar las cosas así, cuando en realidad el paciente ya está sufriendo, ya está teniendo algún problema de diabetes o de prediabetes, diabetes o prediabetes, diabetes tipo 2 o prediabetes, y no se identifican los factores de riesgo. Por ejemplo, ustedes pueden tener un paciente diabético tipo 2 controlado, pero tiene colesterol de 300, por ejemplo. Ese paciente tiene un riesgo cardiovascular elevado. Enfóquese no solo en tratar el azúcar, sino minimizar el riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo cardiovasculares deben ser minimizados a causa de la diabetes. Y esta es una tabla que habla de a quienes se le debe hacer el screening de diabetes. Bueno, a todos aquellos con sobrepeso u obesidad o con índice de masa corporal mayor de 25 por metros cuadrados o mayor de 23 en pacientes asiáticos americanos. Si un paciente reúne estos requisitos, es decir, que pues, está con sobrepeso, obesidad, y que además pertenece a esta raza, los americanos asiáticos, a ellos se les debe estudiar, hacerles screening para prediabetes. Por ejemplo, si ellos con esos criterios, además de esos criterios, ellos tienen familiares primer grado con diabetes, o sea, un papá, un hermano, una mamá, una tía, son parentescos muy cercanos, a esos pacientes hay que hacerles el screening de diabetes. Lo otro son pacientes que tienen alto riesgo por nivel de raza o etnicidad. Ya mencionamos a los americanos, africanos. Los nativos americanos se refiere a todos los indios navajos, por ejemplo, los Cherokee, también a los de las islas del Pacífico, a los que tienen historia de enfermedad cardiovascular previa, a los que tienen hipertensión o que reciben terapia de hipertensión, los que tienen HDL menor de 35 y triglicéridos mayor de 250, oigan bien eso, HDL, que casi nunca le ponemos atención, pero cuando lo conjuntamos con el factor de riesgo cardiovascular, entonces vamos a aumentar ese riesgo. Y si ese paciente además es hipertenso, más de 140/90, pero también es una mujer con ovarios poliquísticos o inactividad física, o en este caso cualquier otro dato que nos muestre resistencia a la insulina, tales como obesidad severa, la acantosis nigricans, todos esos pacientes hay que hacerles el screening. También a pacientes con prediabetes, con glicosilada entre 5.7, mayor a 5.7 deben ser testeados. Mujeres que no fueron diagnosticadas con enfermedad, no es enfermedad, sino embarazo hormonal, y que han tenido, se les ha hecho screening cada 3 años. Y luego para todos los pacientes que tengan mayor de 45 años, hombres y mujeres, todos ellos deben de hacerse la prueba de
o mejor dicho, hacerse, sí, la prueba de prediabetes, ¿no? Esta tabla también es importante. ¿Cómo se diagnostica prediabetes? Bueno, prediabetes se diagnostica con una glucosa en ayunas entre 100 y 125 miligramos, o bien 2 horas después, eh, cuando se le dio 75 gramos de glucosa, el valor aceptable es entre 140 y 199. Más de 199 se considera una diabetes severa, y menos de 59, obviamente estamos hablando de un estudiante de neurología, un estudiante de rayos X, que ha encontrado ciertos parámetros que no se deben no se deben dejar fuera. También el diagnóstico de diabetes decía entonces que en ayunas está entre 100 y 125, que 2 horas de ingerir 75 gramos de glucosa está entre 140 y 139, o bien una glicosilada entre 5.4 y 3, sí, y 6.4, perdón, entre 5.7 y 6.4, ese paciente va a tener prediabetes y está anunciando, poco a poco les está anunciando. Esta es una tabla que estableció la American Diabetes Association, en donde habla de, estás con riesgo para diabetes tipo 2, y lo que hace es ponerle un puntaje, que nosotros lo encontramos acá, ¿no? El puntaje que yo les digo en la mañana, pues es un poquito distinto. Se usa para infarto anteroseptal, pero también por la premura a veces uno termina hablando y compartiendo. Pues en este caso tiene eh, varios factores de riesgo que medir. Miden, por ejemplo, eh, ya mientras más viejo, obviamente va aumentando sus factores de riesgo. Eh, Hombres o mujeres, cualquiera de esos, obviamente si un hombre tiene un puntaje de 1, pero si es mujer no tiene nada, así que eso es feminismo. Luego tenemos pacientes que han tenido diabetes gestacional previa, aquellos que tienen a mamá, papá, hermana o persona con diabetes, estás considerado entre el diagnóstico. Eh, Aquel que ha tenido alta presión, le asignan un puntaje también. Aquellos que han tenido actividad física previa, y cuando eh, su categoría ha sobrepasado el peso, entonces también debe considerarlo. Lo que hacemos ahí es hacer la sumatoria de todo eso. El peso se calcula de acuerdo a la tabla que tenemos en el lado derecho, que no se les voy a leer por razones obvias, pero lo que se hace de alguna manera es levantar eh, lo que se pueda para tener el diagnóstico previo de diabetes. En este caso, estamos hablando de prediabetes, pero igual de importante es eso. Muy bien, esto, vamos a ver esto. Muy bien. Entonces, si hablamos un poquito de la diabetes gestacional, que normalmente el test se hace entre las 24 y 28 semanas de gestación de una mujer embarazada o de mujeres que previamente no tenían diabetes. ¿Ya? Entonces, vuelvo otra vez. La diabetes mellitus gestacional se diagnostica de 24 a 28 semanas de gestación en mujeres embarazadas que previamente no han tenido diabetes previa. En estos casos debemos de testear a mujeres con diabetes mellitus gestacional para prediabetes o diabetes a la 4ª o 12 semanas postparto, usando 75 gramos
de glucosa oral, y entonces ahí vamos a hacer el análisis de realmente si es poseedor o merecedor, por así decirlo, de tratamiento específico. En mujeres con historia de diabetes gestacional, que se le encontró prediabetes, deben recibir cambios en el estilo de vida y cuidados receptores de intensivos. Obviamente se puede usar metformina para prevenir diabetes. Estoy hablando de mujeres que ya las operaron de cierta, eh, llamémosle ciertos detalles de aquí. Entonces ese paciente eh, debe recibir cambios en el estilo de vida y metformina para prevención de diabetes. Historia de diabetes gestacional que se encontró que tienen prediabetes, obviamente deben recibir cambios en el estilo de vida intensivos y luego metformina para prevenir diabetes. ¿Cómo se hace el diagnóstico del embarazo en el embarazo de diabetes gestacional? Hay dos formas, una forma de un paso y otra forma de dos pasos. Generalmente lo que hacemos es hacerlo por medio de un paso, y lo que hacemos es administrar. Obviamente deben de recordar ustedes que para hacer diagnóstico de diabetes gestacional, la paciente no debe de haber tenido diabetes. Es darle 75 gramos de glucosa anhídrida disuelta en agua a mujeres de 21 años en adelante para testearla, hacer los exámenes y ver y evaluar la posibilidad de diabetes mellitus, que eso suele ser hereditario. Así que pongámosle mucha atención. No sé si ya pusieron el segundo. Eh, sí, el segundo, perdón. Decía yo, primero damos 75 gramos, después sacamos, bueno, antes sacamos glucosa en ayunas de 90, tiene que medir 92 o más. Y luego que hemos dado esto, entonces hablamos de una hora mayor de 180 miligramos y 2 horas mayor de 153. Cuando hacemos esa prueba, que tiene prueba de un paso se le llama, que simplemente es dar 75 gramos de glucosa a una mujer que previamente no estaba embarazada, pero que nosotros sospechamos que la tenga, debe medirse la sangre en ayunas, la glucosa en ayunas, una hora después y 2 horas después. Y la respuesta está ahí. En ayunas, mayor de 92, una hora después 180 y 2 horas después 153. La de dos pasos es un poquito más complicada. La diabetes. Obviamente lograr y mantener un peso inicial en su cuerpo menor del 7%. Luego hay que incrementar la actividad física, que esto es como un riesgo de caminar, para recorrer al menos 150 minutos por semana. Eso es lo que corresponde hacer para medidas que pueden ser preventivas de diabetes de prediabetes. Eh, Las intervenciones farmacológicas que se hacen en la prediabetes o en la prevención de diabetes, una de ellas es la metformina, la terapia con metformina para prevenir diabetes tipo 2. Esta obviamente la debemos usar o considerar usar en aquellos con prediabetes. Todos ellos pueden usar de alguna manera metformina, pacientes en quienes tienen índice de masa corporal mayor de 35, eso no importa la forma como se ha hecho el diagnóstico, pero si esta persona tiene
índice de masa corporal, que ya estamos hablando de obesidad grado 1, del 35, mayor de 35, y si además tienen mayor de 60 años o mujeres con diabetes mellitus gestacional previa, todos esos son candidatos a testearlos y a vigilarlos más de cerca. La diabetes en realidad uno a veces lo considera una bendición, pero la verdad es que solo lo endulza uno, pero lo mete en muchos problemas. Cada vez que usemos metformina, consideremos la deficiencia de vitamina B12, así que la reposición de esa vitamina en especial debe ser hecha para mantener los niveles. Recuérdense que ahí es donde se absorbe el factor intrínseco para evitar la anemia megaloblástica. En la evaluación y acercamiento de comorbilidades, pues debe haber un equipo colaborativo que haga eso. Y aquí hay algunas sugerencias que no las vamos a mencionar por cuestión de que no se suelen mirarse bien. Tal vez ya más adelante ustedes las agrandan en su casa y puede salir mejor. Pero es parte de la decisión del ciclo para el tratamiento de diabetes mellitus. Entonces, hay que usar un lenguaje de empoderamiento cuando uno tiene a un paciente con diabetes. Usar un lenguaje que es natural, que no se va a juzgar y está basado en hechos, en acciones y en fisiología y ideología. Todos estos son lenguajes apropiados que se deben de usar para animar a los pacientes. Bueno, ¿qué hay que hacer en este caso para evaluar al paciente en quien no se le ha hecho el diagnóstico de prediabetes? Bueno, obviamente hay un screening que se hace eh, y hay que confirmar el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes. En especial la diabetes tipo 1, que puede degenerar mucho más rápida que la diabetes tipo 2, se nos puede aguantar bastante. Evaluar las complicaciones potenciales y condiciones comórbidas que pueden dejar el uso para el tratamiento de la diabetes. Revisar tratamientos previos y evaluar el factor de riesgo en pacientes con diabetes establecida es tipo A. Ahora, iniciando a los pacientes en la formulación del cuidado y manejo del plan que hemos establecido de trabajo para este año, desarrollar un plan para cuidados continuos para que la gente no se olvide de nosotros que somos de alguna manera los provenientes de los hijos de Dios y que hemos sido llamados para eso. Muy bien. Me estoy quedando corto, obviamente, con muchas cosas que se pueden hacer en ese momento. En este momento estamos hablando de hepatitis B que está negativa, hepatitis C que también puede ser positiva, el virus papiloma, la influenza. Todos ellos hay que tratarlos y van las distintas medidas farmacológicas que se pueden utilizar. Saludar a cada uno de ustedes que está hoy en todo este rollo de la diabetes. Bueno, pues este es el acercamiento que hay que usar a todo paciente diabético. Está dividido en grupos, en este caso es historia familiar y pasado médico, y aquí un poquito atrás, o un poquito adelante, no sé cómo le gusta aquí, encontramos otros criterios. Pero entre los criterios que encontramos digamos, el pasado médico, la historial médico y lo que vamos a hacer este fin de semana, pues obviamente el paciente tiene características de inicio, tiene síntomas. Eso es toda la revisión visual que hay que hacerle a ese paciente. Miren todo lo que implica mejorar la visión a esa paciente. Entonces le vamos a características de inicio, cómo inició la diabetes, revisión de tratamientos previos y luego, obviamente, sí, sí,
¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema, jóvenes? Bueno, No, doctor. gracias. Debe entonces hacer una historia familiar, una historia personal de las complicaciones y enfermedades comórbidas que le atacan, que ahí están descritas, eh, y qué intervenciones farmacológicas se han hecho hasta la fecha. Ya el doctor, no recuerdo quién fue el médico que hizo un resumen de todo esto. Ustedes se dan cuenta, todo lo que está mencionado acá en esta primera, todo es visita médica inicial, es decir, cuando el paciente llega a eh, en forma rutinaria. Y a tiempo después, pues ya nos hace toda la historia, por eso se tomó al principio. Entonces encontramos que el paciente tiene historia de complicaciones y de comorbilidades no conocidas. En este caso, una condición de comorbilidad como la diabetes, y hay otras en inglés que no sé qué son. Tratamiento de la presión alta o, aunque esté controlado, siempre hay que darle su comidita a los niños mañana al colegio. Eh, si hay posibilidad de hipoglicemia, presencia de anemias o hemoglobinopatías, la visita al dentista por lo menos una vez al año. Bueno, aquí lo ponen 3 veces en el año. Te me hace vos que no te cepillas bien los dientes, por eso te mandan a hacer 3, ¿verdad? Luego, también factores de riesgo que se tienen, eso también, todo eso hay que considerarlo en la primera consulta. Si usa tabaco, alcohol o otra sustancia, si tiene actividad física y digamos, tiene trastornos del sueño. También, qué medicaciones y vacunaciones ha recibido. Aquí se refiere a regímenes de medicaciones corrientes, si toma alguna medicina que le ha hecho daño. Venía de Guatemala, por ejemplo, alguien que padece de diabetes, pues tiene que revisarse muy bien antes de llegar. El historial de vacuna y algunas que son necesarias ahora, actualmente esto ha cambiado, pero cuando se hicieron estas diapositivas todavía se consideraba. El uso de la tecnología que nos sirve para controlar a ese paciente se le puede olvidar, y entonces si nos lleva su celular, obviamente pues vamos a encontrar información de la tecnología. Luego, ¿qué acercamiento social podemos tener desde la iglesia? Que sea algo formal, que sea continuo, e invitar a nuestra gente que lo haga. Creo que no está de más decirles que hay una enorme bendición para cada uno de ustedes que han empezado a hacer el asunto. Debe considerarse el examen físico, especialmente los ojos, el corazón, los músculos del pie, que también se pueden afectar. Hay que hacer una evaluación también por laboratorio, que obviamente piden glucosa pre, glucosa post y algunos exámenes que aparentemente están elevados. También la evaluación por laboratorio decía un examen de orina, de creatinina, de nitrógeno, todo eso hay que considerarlo, ¿verdad? Bueno, aquí es igual, colesterol, LDL, tu perfil de lípidos. Muy bien. Entonces, estas 3 cosas son muy importantes en el acercamiento y tratamiento de la diabetes. O sea, ¿qué plan podemos nosotros establecer en todo paciente que está con diabetes mellitus? El acercamiento de los riesgos. Tenemos que pensar en el riesgo cardiovascular o de falla cardíaca. ¿Ya? Eso hay que ponerle mucha atención. Anticuerpos cardiovasculares también, con factor de riesgo de 10 años
Es decir, que ese factor de riesgo que uno analiza puede durar hasta 10 años su validez. En casos no es tanto tiempo. Por eso es que un paciente con historia de infarto que todavía está muy activo es difícil que lo vigilen, porque cada quien lo va a vigilar conforme a lo que están haciendo. ¿Qué es lo que nos pretendemos nosotros con el ámbito terapéutico? Hemoglobina glicosilada, eh, si tiene el paciente está hipertenso y la hipertensión está presente, establecer cuál es la meta de la hipertensión. Obviamente también manejar las metas propias que uno tiene con la diabetes. Y en el plan terapéutico hemos visto que hay que manejar el estilo de vida. Eh, Hay una terapia farmacológica que la ha llevado distintas veces al hospital y no se la han quitado. Terapia farmacológica en enfermedad cardiovascular y eh, enfermedades o sea, factores de riesgo de la enfermedad. Por otro lado, el uso de monitores de glucosa e insulina desarrollan aparatos, digamos, para eso. Referido a diabetes, hay un plan educacional ahí y a los especialistas correspondientes. Todo esto son las formas como uno debe enfocar la diabetes y pensar, bueno, ¿a dónde quiero llegar con este paciente? ¿Ya? Si el paciente se los permite, pues obviamente pueden hacerlo, establecer metas claras con el paciente diabético. Aquí también hay que considerar los distintos sistemas que tienen tratamiento de la diabetes como la enfermedad profesional, o perdón, la atendida por profesionales y que requieren una dilatación de la retina, de la, ¿cómo se llama? La mácula, para, para poder entrar al fondo de ojo y evaluarlo. Eh, yo no esperaría que alguien lo haga en el IX consulta, sino creo que en sus clínicas sí pueden hacerlo. Hay que visitar al dentista. Si tienen alguna contraindicación, hay que visitar al profesional de la salud mental, en este caso un neurólogo, puede ayudarlo bastante. Así que con todos estos detalles nos habla de lo importante que es la diabetes. Quiero parar acá y si ustedes me comentan si hay alguna pregunta, por favor. Doctor, perdone, siempre en una persona para diagnosticar la prediabetes, siempre es necesario que la persona cumpla con todos los criterios o con que esté positivo un criterio se le puede diagnosticar como diabética. Con un criterio suficiente. Aunque le voy a decir algo. Yo me he encontrado eh, a veces con hemoglobina glicosilada de 10, pero una glucosa de 100, por ejemplo. Eso pues no va en la mano. Entonces ahí lo que se recomienda es volver a repetirlo. Pero si persiste la glicosilada alta y la glucosa normal, hay que observar a ese paciente, ¿no? Pero de alguna manera, un criterio, especialmente si es el criterio de la glucosa, aunque les voy a decir algo, en otros lados es la glicosilada que más le ponen atención. Parte del problema que nosotros tenemos a veces son los equipos que manejamos que no son los mejores, no son los ideales al 100% en el paciente con diabetes, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, tengo una duda. Por ejemplo, en un paciente que acude a consulta o emergencia y se le saca una glucosa con un glucómetro y da una lectura de 228, por ejemplo, ¿a él ya necesariamente se le diagnostica como diabético o no? No, por eso dice ahí que
mayor de 200, pero que tenga síntomas acompañantes. Ah, bueno. ¿Ya? O sea, si tiene mayor de 200 y tiene más síntomas, obviamente ese paciente es diabético. Pero alguien puede tener 225, por ejemplo, pero ya después ya no. Sale normal, ¿verdad? Gracias, doctor, muy amable. Bueno. Muy bien, vamos aquí. Todas esas son cuestiones asociadas. Depresión, ansiedad, problemas mentales. Obviamente hay que referirlo al proveedor de servicios de salud mental. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los objetivos terapéuticos. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros con la glicemia? Obviamente que en este caso, les voy a mostrar algo por acá. La glicemia va a depender también del historial de los pacientes. Que, por ejemplo, en esta, el punto de corte aquí es el 7%. El 7% es el que está aquí a la mitad, digamos. Si un paciente diabético tiene un 7.5%, por ejemplo, pero lo tiene cuando ese paciente tiene muchos trastornos previos o factores de riesgo de desarrollar hipoglicemia o efectos adversos de drogas y que hacen que pueden tener mayor riesgo de hipoglicemia. Hablemos un poquito de la duración de la diabetes. Mientras más larga sea la enfermedad, más alto es el riesgo de hipoglicemia. Igual la expectativa de vida tiene mucho que ver. No es lo mismo un paciente que tiene 95 años y yo, chaleco, le quiero controlar a 100 la glucosa. Sueñan despiertos, hermanos. Si hay importantes comorbilidades, obviamente aumenta el riesgo más del 7%. Si hay complicaciones vasculares bien establecidas, igual depende del control glucémico que pueda tener. Y todas esas cosas son las que hay que considerar en los objetivos terapéuticos. Pero para ponerlo un poquito en números, que es lo que a veces nos interesa más, el sumario de las recomendaciones glicémicas para pacientes no embarazadas adultas, pero con diabetes. La hemoglobina glicosilada debe estar por abajo del 100%, a lo que les decía anteriormente. La glucosa preprandial entre 80 y 130. Y más de 130 se considera glucemia. Ese va a ser el grupo que hay que cuidar mucho, que es el de la prediabetes, muchas veces, porque siempre llegan interesados en hacer algo más. Bueno. Esta clasificación también es muy importante, la clasificación de la glicemia, o la hipoglicemia en todo caso. La hipoglicemia se considera en el nivel 1, con una glucosa menor de 70 y mayor o igual de 54. O sea, entre 70 y 54, en ese valor, con síntomas, obviamente van a tener un estadio 1. El estadio 2 es aquellos pacientes que tienen glucosa menor de 54, pero que además tienen el nivel 3, que digamos está caracterizado por alteraciones mentales o estatus físico que requiere asistencia para el tratamiento de la hipoglicemia. Estos son detalles de la hipoglicemia. Repito, nivel 1, glucosa menor de 70, pero no mayor de 54, o mayor o igual a 54, mejor dicho. Glucosa menor de 54 y nivel C son caracterizado por eventos severos y por alteración mental y el estatus físico que requiere asistencia por el tratamiento de la hipoglicemia. Es decir, que ese paciente está convulsionando, ha perdido el conocimiento. A ese paciente hay que analizarlo inmediatamente antes incluso de llevarlo a cualquier otro
lado. Esos son los números que hablan para hipoglicemia. Lo repito, nivel 1, glucosa entre 70 y 140. Nivel 2, glucosa menor de 54. Y nivel 3, una madre buscando a su hijo o alguien que tiene alteración mental y que requiere asistencia médica de nuestra parte. Ese paciente debe llevarse. Un poquito de la tecnología y de la diabetes. Aparatos para monitorizar uno mismo la glucosa, que son lo que ustedes hacen. Estas son algunas sustancias que intervienen con la lectura de la glucosa. El ácido úrico, la galactosa, la xilosa, el acetaminofén o la L-dopa y el ácido ascórbico. Todos esos son medicamentos delicados para el dolor. Aparatos para monitoreo continuo de la presión o de la diabetes, dependiendo. Un poquito sobre la obesidad. En este caso, pues hay que inclinarse siempre sobre aquellos pacientes que hay que calcular el índice de masa corporal, medición del peso y la talla, y calcular el índice de masa corporal. Más frecuentemente, el acercamiento a su trayectoria sin saco, para otras consideraciones. Todas esas son, digamos, algunos asuntos extras que se pueden considerar en el paciente diabético. La dieta, la actividad física, la terapia conductual que pueda tener es importantísimo. Si hablamos de la dieta, pues obviamente no somos los mejores para dar una dieta, pero sí podemos aconsejar que el paciente pueda eliminar toda la azúcar refinada que pueda haber en la cena, en sus comidas, en donde sea. Se debe de considerar el retiro de todo esto. Entonces, en el caso de la obesidad, que no voy a entrar porque la otra semana ustedes tienen una clase de obesidad, que esta clase la van a recibir pregrabada, así que se la voy a enviar de alguna forma, igual si quieren a este mismo chat para que la puedan descargar todos ustedes. Entonces, cuando un paciente está con obesidad, que esto habla de 25 a 26.9, todos esos pacientes que tienen el índice de masa corporal entre 25 y 26.9 o entre 27 a 29.9 o bien mayor de 300, entonces a ese paciente hay que considerarlo con dieta, actividad física y terapia conductual. Las tres cosas son importantes y hay que entregarlas. Luego, la farmacoterapia que vamos a escoger. No en todos los de clase 1 se usan antibióticos porque de alguna manera ellos ya están en una fase de adulto, por eso se les considera como tal. Así que todos ellos deben entrar en los pacientes que reciben el galardón y ustedes recibir sus galardones de acuerdo a la mesa que les corresponda. La farmacoterapia, entonces decía que se puede usar entre la 27 y 29.9 semanas hasta la 32, no mayor de esa. Y por último, la cirugía bariátrica, que está considerada en todo paciente con índice de masa corporal mayor de 300 y debe hacerse debido a que muchas veces no hay un control adecuado de todo esto. Como ustedes recordarán, la diabetes no es simplemente bajar el azúcar, es también cuidar los factores de riesgo que puedan
ayudar ahí. Estos están los pacientes con sobrepeso, obesidad. Hay que considerar los efectos de la medicación en el peso, minimizar las medicaciones para control de las condiciones comórbidas asociadas con la ganancia de peso. Y hay algunos medicamentos que pueden ser importantes y que se pueden utilizar como farmacoterapia en pacientes con sobrepeso o con obesidad. La cirugía metabólica pues no es para todos, pero sí hay que considerar en el índice de masa corporal mayor de 40, en asiáticos americanos y en adultos con índice de masa corporal entre 35 y 39. Entonces debe considerarse cirugía bariátrica, con métodos obviamente no quirúrgicos que no han respondido al tratamiento. La cirugía metabólica puede ser considerada una opción para tratar diabetes tipo 2 en adultos con índice de masa corporal mayor de 30 y entre 0 y 34.9, perdón, 30 y 34 kilos por metro cuadrado. Ahí es donde debe considerarse la cirugía bariátrica. O cirugía metabólica, como le llaman algunos, ¿no? Porque sí mejora los aspectos metabólicos de todo esto. Estos son algunos de los medicamentos para la obesidad, que ustedes los pueden revisar despacio. Medicaciones para la obesidad. Ok. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico que va a recibir la diabetes? Póngale mucha atención a esto que está subrayado en rojo. Para mucha gente con diabetes tipo 1 debe ser tratado con múltiples inyecciones de insulina, de pradial o insulina basal, o administrarlo por una bomba de infusión continua en la vía subcutánea. Muchos individuos con diabetes tipo 1 deben ser usados en rápida acción, en análogos de rápida acción de la insulina para reducir el riesgo de hipoglicemia, porque esos no bajan tanto el azúcar, al contrario, a veces sale por la orina y lo que hace la gente es endulzar la vida de alguien, ¿no? Esto es indicación A, hay que ponerle mucha atención a lo que está en rojo, ¿no? Diabetes, pacientes individuales con diabetes tipo 1 deben ser usados como acompañantes para usar los análogos de insulina de rápida acción o para reducir los riesgos de hipoglicemia. La metformina es el tratamiento farmacológico inicial para todo paciente con diabetes tipo 2. Déjenme revisar nada más algo por acá. Tal vez vamos a aclarar este punto. Mucha gente con diabetes tipo 1 debe ser tratado con inyecciones múltiples de insulina, lo que es prandial e insulina basal, y continuar el tratamiento subcutáneo en bomba de infusión. Cualquiera de esas tres opciones para usar insulina. Siempre es bueno aclarar que la insulina no es que quite la visión, es la enfermedad la que quita la visión. Denme un segundito, jóvenes, por favor, ¿sí? Un segundito.
de nuevo, jóvenes. Bueno, entonces, pacientes con diabetes tipo 1 se le debe iniciar insulina de acción rápida o análogos para reducir los riesgos de hipoglicemia, un factor importante en el tratamiento farmacológico para diabetes tipo 1. Para diabetes tipo 2, la metformina es la droga, el agente farmacológico de preferencia en diabetes tipo 2. Ahora, una vez iniciada la metformina, debe ser continuada todo el tiempo que la tolere, siempre y cuando no esté contraindicado. Obviamente, otros agentes, incluido la insulina, pueden ser agregados a la metformina cuando el paciente ya empezó el tratamiento solo con metformina. Una combinación temprana de medicamentos debe ser considerada en algunos pacientes para iniciar el tratamiento o extenderlo más allá. Si el tratamiento ha fallado, por ejemplo, el tratamiento inicial ha fallado, entonces debe considerarse una combinación temprana. Esa combinación, pues obviamente puede incluir lo que ya platicamos de la metformina, que la pueden combinar con una glibenclamida, por ejemplo, o metformina con una sildagliptina, por ejemplo, un DPP-4, o pueden combinarlo también con los análogos de la glucosa. Todos ellos deben combinarse, digamos. Ahora, la introducción temprana de insulina en pacientes, escuchen bien este dato, porque es demasiado importante. La introducción temprana del tratamiento con insulina debe ser considerado en cualquier paciente diabético que está presentando catabolismo, o sea, una pérdida de peso muy acelerada, o si tiene síntomas de hiperglucemia, si están presentes, como dijimos, la poliuria, polifagia, polidipsia, o tiene niveles de glicosilada mayor del 10%, lo cual parece una exageración, pero sí hay, o niveles de glucosa mayor de 300. Todos ellos se debe considerar usar insulina tempranamente en diabetes tipo 2, no solo en diabetes tipo 1, sino en diabetes tipo 2. Apréndanse bien ese dato porque es muy importante en la práctica diaria. Hay que introducir el uso de insulina tempranamente en pacientes que tienen mucho catabolismo, que tienen síntomas de hiperglucemia y que tienen niveles de glicosilada mayor de 100 o de glucosa mayor de 300 miligramos por decilitro. Todos esos hay que considerarlo. Ahora, entre pacientes con diabetes tipo 2, quienes tienen ya una enfermedad aterosclerótica cardiovascular o tienen indicadores de alto riesgo, tienen enfermedad renal establecida o falla cardíaca, entonces debe considerarse estos medicamentos que son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa o los GLP-1, que son los receptores agonistas de péptido 1. Estas dos medicinas deben ser usadas. Por eso, escuchen bien lo que les voy a decir en este momento. Todas esas medicinas deben ser usadas en pacientes con diabetes tipo 2, pero que además son pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, aterosclerótica, tienen indicadores de alto riesgo según los criterios de Framingham, tienen enfermedad renal establecida o falla cardíaca. A ellos hay que darles los inhibidores de los cotransportadores sodio-glucosa 2 o bien los agonistas de los receptores GLP-1. Van a demostrar un beneficio en la enfermedad cardiovascular que los pacientes pueden tener en ese instante. Cada vez que ustedes hagan una medicación, déjenme ver algo. Cada vez que ustedes hagan un régimen de medicación, deben evaluar
cada cierto tiempo. En este caso, cada 3 a 6 meses deben evaluar el tratamiento que han iniciado. Aquí, ya para ustedes lo revisan tranquilamente, están algunas, o mejor dicho, todas las características de los medicamentos para diabetes que se pueden usar, que ustedes pueden utilizarlo de alguna manera base. Aquí está todo el listado que ustedes pueden utilizar. Aquí, gracias. Ahí, un pedacito. Para que ustedes conozcan cuáles son los medicamentos, las sulfonilureas, pueden usar las meglitinidas, los DPP4, y en fin. Ahí están especificados cada uno de ellos. Ahora, miren bien esta tabla porque es importante el tratamiento de la diabetes. El tratamiento farmacológico de la diabetes. Déjenme poner mis lentes para poder ver mejor. Quiero que sigan la flecha a este lado, el lado izquierdo. Si hay indicadores de alto riesgo para enfermedad cardiovascular, gracias, estables y gracias. Si hay, digamos, claramente establecida la enfermedad cardiovascular, es decir, que si hay indicios de enfermedad aterosclerótica, si tuvo un infarto, si tiene un evento vascular cerebral, entonces, en este caso, un segundito. Deben usarse los medicamentos que yo les mencionaba, los GLP-1 y los inhibidores de los cotransportadores de sodio glucosa. Ahora, si no hay ese riesgo, digamos si el paciente no tiene ese riesgo, vuelvo y repito, si el paciente ya tiene riesgos cardiovasculares, ateroscleróticos, ya tiene enfermedad establecida, ya tiene falla renal establecida, ya tiene falla cardíaca, entonces podemos usar esos dos, el GLP-1 y el SGLT2, que son los cotransportadores. Esos medicamentos son de primera línea. ¿Por qué? Porque van a mejorar la función cardiovascular. El paciente puede mejorar y de alguna manera detenerse el evento. Ahora, si no tienen todo eso, pues entonces tienen estas opciones que están acá, que incluyen la glibenclamida, los DPP4, todos ellos para contar, obviamente, un mejor tratamiento. A veces hay que combinarlos todos porque el paciente no es posible que con un solo medicamento se vaya a controlar. Por eso son las medicaciones tempranas que hay que hacer justamente para controlar a ese tipo de pacientes. Dame un segundito, por favor. Vamos a continuar con esto en un segundito. Dame un segundito, por favor. Bueno, continuamos con esto. Siempre hay que establecer metas individualizadas, tanto en pacientes con diabetes con hipertensión. Entiendo. Perdón. Tratamientos individualizados para diabetes e hipertensos. Los tensión deben ser individualizados.
y obviamente lo mismo para diabetes. Pero en términos generales, la presión arterial, el objetivo terapéutico sería menor de 130/80. Eso es lo apropiado, digamos, para el manejo. Todos los pacientes diabéticos e hipertensos deben de tener la presión por abajo de 130/80. Repito, hay que individualizarlo, pero esa es la general. En mujeres embarazadas con diabetes y que han tenido hipertensión en forma preexistente, ellos deben tener entre 110 y 135/85. Esos son los valores sugeridos para la paciente embarazada. Vamos a ver. Obviamente que para mantener esos niveles necesitamos terapia farmacológica y terapia no farmacológica. Bueno, aquí habla de que el paciente con presión mayor de 160/100 debe usarse 2 drogas, especialmente si estas están combinadas en una sola píldora, porque eso mejora la adherencia al tratamiento. En este caso, en los diabéticos, para tratar la hipertensión, deben incluirse drogas de las clases demostradas que reducen los eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes. En este caso, los IECAS y los ARA2 son recomendados como primera línea de terapia para hipertensión en pacientes con diabetes y enfermedad arterial coronaria, los IECAS y los ARA2. Ahora, terapia múltiple con múltiples drogas generalmente es requerida para lograr los niveles de presión que nosotros queremos. Sin embargo, combinaciones de IECAS y ARA2 o combinaciones de IECAS e inhibidores de bloqueadores de los receptores de angiotensina con inhibidores de la renina deben de evitarse estas combinaciones. Es decir, no se debe combinar IECAS con ARA2 ni con inhibidores directos de renina, porque esto puede afectar al riñón. Un IECA o un ARA2 a la máxima dosis tolerada, indicada para presión arterial, es recomendada como primera línea, es decir, que ustedes suban el tratamiento, especialmente si tiene albúmina urinaria mayor de 300, obviamente que es candidato para usar IECAS o ARA2. Ya, esas son las indicaciones. Les van a encontrar un paciente que ya tiene proteinuria en el examen de orina. Los IECAS de ARA2 son los recomendables porque esos lo que hacen es prolongar la aparición de enfermedad renal terminal. En cuanto al manejo de los lípidos, obviamente hay que modificar el estilo de vida, enfocándose en la pérdida de peso, y en ese momento está indicado, y ahí podemos usar la dieta DASH, que tal vez ya ustedes la van a investigar un poquito. Reducción de grasas saturadas y grasas trans, fibra viscosa o hay que incrementar la actividad física para lograr el buen control y reducir el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica con diabetes. Obviamente que tenemos que intensificar la terapia en el cambio del estilo de vida y optimizar los controles glucémicos para pacientes con triglicéridos elevados mayor de 150 o para colesterol HDL menor de 40. En
hombres y menor de 50 en mujeres. Es decir, si uno encuentra pacientes con triglicéridos elevados y HDL bajo, menor de 40 en hombres y menor de 50 en mujeres, hay que intensificar los cambios en el estilo de vida. Bueno, en pacientes que tienen diabetes y enfermedad aterosclerótica vascular, hay que usar la terapia con estatina de alta intensidad y obviamente asociado al cambio del estilo de vida. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene mucho riesgo ya de desarrollar ya una enfermedad como un infarto, un evento vascular cerebral. Entonces se recomienda el uso de las estatinas. Luego, si el paciente no responde adecuadamente con las estatinas, se les puede agregar ezetimiba. Y estos medicamentos nuevos que todavía no los tenemos en Guatemala, que son el PCSK9, el inhibidor PCSK9, que es como un anticuerpo monoclonal, asociado a la ezetimiba. Esas combinaciones se usan en pacientes, obviamente, con problemas muy severos de enfermedad aterosclerótica. Y aquí hay un dato muy importante, la estatina está contraindicada en el embarazo. Así que las embarazadas, pónganle mucha atención. En este caso, aquí tenemos las terapias con estatina de alta intensidad y moderada intensidad. Las de alta intensidad, aquí están, atorvastatina de 40 a 80 miligramos diarios o rosuvastatina de 20 a 40. La de moderada intensidad, entre 10 y 20 de atorvastatina, rosuvastatina de 5 a 10, simvastatina de 20 a 40, o pravastatina de 40 a 80. Generalmente aquí en Guatemala tenemos la atorvastatina, la rosuvastatina y un poco la simvastatina. En este caso, combinar estatinas más fibratos no ha mostrado una mejoría en la enfermedad aterosclerótica y es generalmente no recomendada porque hay mucho riesgo de que el paciente pueda desarrollar problemas renales por rabdomiólisis. Si ustedes combinan estatinas con cualquier fibrato, puede desarrollar rabdomiólisis y no ha mostrado una mejoría en el riesgo realmente. O sea que no están indicados adecuadamente. Los antiplaquetarios, el uso de terapia de aspirina como una prevención secundaria en aquellos pacientes diabéticos y con historia de enfermedad aterosclerótica debe usarse. Si tienen un paciente diabético con enfermedad aterosclerótica, pues se puede usar la aspirina como tal. Si el paciente con esa enfermedad aterosclerótica tiene alergia documentada a la aspirina, entonces debe usar clopidogrel 75 miligramos al día. Estoy dando a ustedes varias cosas que se pueden utilizar. El tratamiento a largo plazo en la terapia antiplaquetaria dual debe ser considerado para pacientes con intervenciones coronarias, o sea, como una angioplastía o colocación de stent, o que tienen alto riesgo isquémico o bajo riesgo de sangrado. Deben usarse las terapias duales, es decir, combinar la aspirina con clopidogrel, por ejemplo, puede ser muy útil para, a largo plazo, para mejorar en los pacientes que tienen algún problema cardiovascular. La combinación entre aspirina más un anticoagulante, como es el rivaroxaban, el nombre comercial es Xarelto, a dosis bajas,
debe ser considerado también en pacientes con enfermedad coronaria estable o enfermedad arterial periférica, o el riesgo de sangrado y que tienen riesgo de sangrado bajo para prevenir mayores efectos adversos en sus piernas. Debe usarse entonces esa terapia combinada de aspirina más rivaroxaban, por ejemplo, a dosis bajas, que es de 2.5. La terapia con aspirina debe considerarse como una terapia primaria, es decir, primaria se considera en todo paciente a quien todavía no le ha venido algún evento cardiovascular. Es decir, el paciente es diabético, pero que tiene riesgo, porque el ser diabético ya lo coloca en riesgo. Entonces, usar aspirina puede ser considerado como una terapia de prevención primaria en diabéticos que tienen riesgo cardiovascular incrementado, o después de una discusión con el paciente, de ver los beneficios versus los riesgos comparados de sangrado. Pero en general, se trata de prevenir, recuerden ustedes. En pacientes con diabetes tipo 2 que tienen enfermedad aterosclerótica, que tienen múltiples factores de riesgo, que tienen enfermedad renal diabética, el inhibidor del sodio glucosa con transportador tipo 2 ha demostrado que es beneficioso y es recomendado para reducir el riesgo de efectos mayores adversos de tipo cardiovascular, reduce la falla cardíaca y la hospitalización. Póngale mucha atención a este detalle que estoy dando y lo voy a repetir. En pacientes con diabetes tipo 2 que tienen enfermedad aterosclerótica establecida, que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular, que tienen enfermedad renal diabética o un inhibidor del cotransportador sodio glucosa tipo 2, ha demostrado beneficio a largo plazo. Igual, en pacientes con diabetes tipo 2, con enfermedad aterosclerótica establecida, con múltiples factores de riesgo para enfermedad aterosclerótica, el agonista del receptor tipo glucagón tipo 1 también ha demostrado beneficio cardiovascular y está recomendado para reducir los efectos mayores, los riesgos mayores adversos o eventos cardiovasculares mayores adversos. Así que estos dos tipos de medicamentos, tanto los inhibidores de los cotransportadores tipo de sodio y glucosa, como los receptores, los agonistas de los receptores parecidos al glucagón tipo 1, tienen indicación A para dar tratamiento a pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular o que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular. En pacientes con infarto de miocardio previo, los beta bloqueadores pueden ser usados por 3 años después del evento. Esa es su indicación tipo A. Ustedes pueden darse cuenta. El tratamiento de pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida, es decir, que tienen falla cardíaca, debe incluirse un beta bloqueador para mejorar el pronóstico cardiovascular, mientras no esté contraindicado. El beta bloqueador es parte importante del tratamiento para insuficiencia cardíaca. Vamos a ver. Aquí se los dejo en rojo para que estudien un poquito la enfermedad renal crónica, que ya no la vamos a ver. Deben de leer eso, el screening para retinopatía. Estas guías están muy completas, jóvenes, así que deben de estudiarlas todas. Miren cuánto hay de retinopatía, neuropatía, que es otro de los problemas serios. Y aquí
Lo que conviene es optimizar el tratamiento de la glucosa. En la neuropatía podemos usar la pregabalina, duloxetine o gabapentina. Es recomendada como el tratamiento farmacológico inicial para el dolor neuropático en diabetes. Eso creo que lo hemos visto mucho ahí en la clínica San Antonio. Vamos a continuar aquí. El cuidado de los pies es muy importante. Esto que está aquí es muy importante que ustedes lo pongan en rojo, porque son los riesgos de úlceras o amputaciones. Está incrementado en personas que tienen estos factores siguientes. Un pobre control glicémico, que tienen neuropatía periférica, que tienen antecedentes de cigarrillos, o sea, de fumar, deformidades en los pies, que tienen callos o pie preulcerativos, que tienen historia de úlceras en el pie, historia de amputación, alteraciones visuales o enfermedad renal, especialmente pacientes con diálisis, todos ellos pueden desarrollar úlceras o amputaciones como consecuencia del pie diabético. Quiero terminar con la 14, creo que es diabetes en el embarazo. Hay muchas cosas que hay que revisar en eso, así que hay que ponerle mucha atención a todo lo que estamos viendo acá. Quieren saber mucho de diabetes, esta prácticamente es una guía. Obviamente la guía también está en PDF y probablemente esté mucho más amplia que aquí de hecho está mucho más amplia que aquí en las diapositivas. Esto me interesaba, manejo de diabetes en el embarazo. Vamos a ver. Bueno, se debe hacer un screening antes de la concepción para diabetes, si el paciente se empieza a embarazar. Si está planificando, debe ser discutido un método anticonceptivo seguro, efectivo para evitar un embarazo. Si esta paciente, por ejemplo, tiene ya hipertensión o tiene diabetes, entonces hay que pensar en hacer planificar adecuadamente. Y si se piensa embarazar, pues incluso desde antes debe evaluarse un buen control del azúcar para evitar complicaciones o macrosomía de sus bebés grandes o preeclampsia que puedan darnos problemas a la hora de un embarazo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos terapéuticos en diabetes? Fíjense, pues, en diabetes en el embarazo. Debe chequearse siempre el azúcar preprandial y postprandial. El objetivo en ayunas debe ser menos de 95. Ahí debe estar, menos de 95. O bien, una hora postprandial menos de 140
o 2 horas postprandial menos de 120. Miren, esta tabla es muy importante y apréndasela de memoria. Los niveles de glucosa ideales deben ser, estamos hablando de diabetes en el embarazo. Los niveles de glucosa deben ser en ayunas menor de 95, 1 hora después menos de 140 y 2 horas postprandial menos de 120. Idealmente, el objetivo terapéutico de la hemoglobina glicosilada en embarazada debe ser menos del 6%. Menos del 6%. Y si esto puede ser logrado sin hipoglicemia significante, pero el objetivo terapéutico debe ser relajado menos del 7% de la, ¿cómo se llama? De la glicosilada para prevenir justamente la hipoglicemia. Muy bien, esos son todos, creo yo, lo que teníamos que mencionar. Bueno, aquí están lo que yo les había mencionado, los objetivos terapéuticos recomendados. Es posible que esto varíe dependiendo de la asociación que ustedes revisen, pero aquí estamos hablando de la American Diabetes Association, que es una entidad muy respetable a nivel mundial, que ha emitido sus guías. Obviamente la europea va a emitir sus guías y todo lo demás. Pero la glucosa en ayunas debe estar entre 70 y 95. 1 hora postprandial menos de 110 a 140 y 2 horas postprandial entre 100 y 120. ¿Ya? Esto nos da un poquito más de amplitud entre lo que habíamos mencionado previamente. Pero en ayunas, repito, el objetivo terapéutico es de 70 a 95, 1 hora postprandial 110 a 140 y 2 horas postprandial entre 100 y 120. Obviamente que en el tratamiento, el manejo de la diabetes mellitus gestacional, los cambios conductuales son esenciales. Muy importante que la paciente deje todo lo que come, que no mejora. En este caso, hay que iniciar insulina si es necesaria para lograr el objetivo terapéutico que nosotros pretendemos. La insulina es la medicación preferida para tratar la hiperglucemia en diabetes mellitus gestacional. La metformina y la gliburide no debe ser usada como primera línea porque estas cruzan la barrera placentaria. Por lo tanto, no se recomienda. La metformina, cuando es usada para tratar, por ejemplo, el síndrome de ovarios poliquísticos, induce la ovulación, debe ser descontinuada después del final del primer trimestre. Recuérdense que la metformina está como parte del tratamiento de el síndrome de ovario poliquístico. Pero como induce la ovulación y la paciente puede quedar embarazada, debe ser descontinuada al final del primer trimestre del embarazo. O sea que nos vamos quedando que el tratamiento para la diabetes gestacional básicamente es con insulina. Y aquí pues vuelven a recordar lo que habíamos visto. Glucosa en ayunas menos de 95, 1 hora postprandial menos de 140 y 2 horas postprandial menos de 120. Aquí repite de nuevo, la insulina debe ser usada para el manejo de la diabetes tipo 1 en el embarazo. La insulina es el agente preferido para el manejo de diabetes tipo 2 en el embarazo también. Podemos administrar para evitar la preeclampsia en mujeres con diabetes tipo 1 o tipo 2. Podemos administrar aspirina, una dosis de 100 a 150 miligramos para prevenir la preeclampsia. Puede usarse entre las 12 a las 16 semanas de gestación.
Póngale atención también a esto que voy a mencionar ahorita. Medicamentos potencialmente peligrosos en el embarazo, escuchen bien, que los podemos usar frecuentemente, son los IECAS, los ARA2 y las estatinas. Estas deben ser detenidas al momento de la concepción, o hay que evitarlos en una mujer sexualmente activa que está pensando en tener un bebé. O sea, si hay una paciente que es hipertensa, que tiene colesterol alto, pero que piensa quedar embarazada, esta paciente se le debe omitir los IECAS, los ARA2 y las estatinas. ¿Por qué? Por el riesgo implícito en los bebés para su manejo. Muy bien, yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí, jóvenes. Me parece importante que ustedes revisen adecuadamente despacio. Tienen mucho tiempo, espero no se hayan dormido con esta clase, muchas igual que yo que ya me estaba durmiendo. Pero espero que puedan hacerlo, y las dudas las vamos a dejar para otro día por cuestión de que ya estamos sobre el tiempo. Así que muy buenas noches, revisen todo por favor, nos vemos. Bueno, solo un par de cosas. La clase de obesidad, esa se las voy a compartir a la compañera que le he compartido las diapositivas, y les voy a compartir también los documentos para la clase de dislipidemia, que eso no vamos a tener clase, sino que se va a hacer de pronto algún foro de preguntas. Así que para la clase de obesidad ya está hecha, ya está grabada, se las voy a compartir ahorita mismo, y la clase de dislipidemia van a ser 2 documentos. En el examen va a entrar de semiología cardiovascular, pues entra la clase y el curso Cuidando mi Corazón, que ustedes van a encontrar en la plataforma de Cardioclínica, que en unos momentos voy a empezar a aceptarlos para que puedan entrar. Solo les suplico que no se inscriban 2 veces para no sobrecargar la plataforma. Ahí van a encontrar. Pueden también buscar todos esos videos en mi canal de YouTube. Por favor, suscríbanse a ese canal, porque muchas de las cosas que vamos a preguntar están ahí en esos videos de YouTube. Así que los invito para que entren al canal. Luego, con la clase de hipertensión, pues ya las diapositivas se las compartí. Con la de diabetes son estas diapositivas. Con la clase de obesidad, pues es el tema grabado ya que les voy a compartir. Y con la dislipidemia, básicamente son 2 documentos. Y me queda todavía que no hemos decidido todavía si vamos a tener el curso de electrocardiograma. Ha habido algunos inconvenientes con sus compañeros. El curso pasado no se inscribieron todos, no pagaron todos, y bueno, y así no se puede trabajar. Ya tiene que ser todos o nadie. Así que ustedes tienen que discutir si ese curso lo desean o no lo desean. Así que eso no sabemos todavía. Si hubiera ese curso, pues obviamente es el curso, los videos, las diapositivas que aparecen ahí, que se comparten, las que se van a utilizar como examen. Les deseo una buena noche. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Feliz noche, doctor. Feliz noche, doctor. Feliz noche, doctor. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.